El título de la tesis es Estudio de la amenaza de inundación en la cuenca baja del río Esmeraldas a partir de geotecnologías Ecuador. El tesista, Juan Pablo Gómez Espinosa, es licenciado en Ciencias Militares e ingeniero geógrafo y del medio ambiente por la Escuela Politécnica del Ejército de Ecuador. Actualmente se desempeña como subdirector de la Escuela de Ingeniería Militar del Ecuador y como jefe de los departamentos de Geodesia, Fotografía Aérea, Cartografía y Gestión Cartográfica del Instituto Geográfico Militar del Ecuador. Además, es miembro de la tercera misión geodésica francesa ecuatoriana y miembro expedicionario de la 18ª Expedición Antártida del Instituto Nacional Antártico del Ecuador. También es presidente de la Comisión de Cartografía del Instituto Panamericano de Geografía e Historia del Ecuador. Además, es docente en el Departamento de Ciencias Militares de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, en la Academia de Guerra del Ejército, en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro y en la Escuela de Ingeniería Militar General Guillermo Rodríguez Lara. Para desarrollar su tesis, obtuvo financiamiento mediante una beca otorgada por el Instituto Geográfico Militar, IGM del Ecuador, en el marco del convenio general y específico existente entre el organismo mencionado y la Universidad Nacional del Sur. En cuanto a su directora, la doctora Alejandra Geraldi es doctora en Geografía por la Universidad Nacional del Sur y ha realizado estudios de postdoctorado en Geoinformática, Hidrología y Modelación en la Universidad de Friedrich Schiller de Jena, Alemania. Posee categoría 3 en el programa de incentivos docentes y actualmente se desempeña como investigador independiente del CONICET, como profesora adjunta del Departamento de Geografía y Turismo de la UNS y también es directora del Laboratorio de Geotecnologías, dependiente del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur. En cuanto a los jurados, el doctor José María Esenciales González es licenciado en Geografía e Historia y doctor en Geografía por la Universidad de Málaga, España. Posee 2 sexenios de investigación y 4 de docencia universitaria. Actualmente se desempeña como profesor titular en el área de Geografía Física en el Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. También es revisor habitual de diversas revistas científicas especializadas como Catena, Water, Scientific Reports, Sensors, Geofocus, Agronomy, Environmental Challenge, Journal of Mountain Science, Journal of Climatology, Cuaternario, Geomorfología, entre otras. También es vocal de la Comisión Evaluadora del Programa de Doctorado, Ciudad, Territorio y Planificación Sostenible de la Universidad de Málaga, Granada y Rovira y Virgili, Tarragona, y miembro del Consejo Asesor Externo del Programa de Posgrado del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional del Sur, Buenos Aires, Argentina, por resolución del 10 de mayo de 2017. La doctora Mirta Liliana Ramírez es doctora en Geografía por la Universidad de Alcalá de Henares, España, especialidad Cartografía, SIG y Teledetección, y actualmente se desempeña como profesora titular en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste y como investigadora independiente del CONICET. Además posee categoría 1 dentro del programa de incentivos docentes y también es directora del Instituto de Investigación para el Desarrollo Territorial y Hábitat Humano del CONICET, Universidad Nacional del Nordeste, y directora de la especialización en tecnologías de la información geográfica, ESPTIG, de la Facultad de Humanidades de la UNI. El doctor Jorge Osvaldo Gentili es doctor en Geografía por la UNS, especialista en Sistemas de Información Geográfica por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia, y licenciado en Geografía por la UNS. Actualmente se desempeña como profesor adjunto en el Departamento de Geografía y Turismo de la UNS y como investigador adjunto del CONICET. Posee categoría 3 dentro del programa de incentivos docentes. Bien, habiendo realizado la presentación del tesista, la directora y los integrantes del jurado, vamos a proceder entonces a la presentación de la defensa por parte de Juan Pablo Gómez Espinosa. Cuando quieras, Juan Pablo, puedes iniciar con la presentación. Estimados doctores, buenos días. A continuación voy a presentar el tema de investigación del análisis realizado con respecto al estudio de la amenaza de inundación de la cuenca baja del río Esmeraldas a partir de geotecnologías en mi país, en el Ecuador. Nuestra directora de tesis, la doctora Alejandra Geraldi. Básicamente nosotros hemos estructurado nuestro tema de investigación en 3 etapas para la exposición. En la primera etapa está relacionado con el entorno espacial, la justificación, la hipótesis, los objetivos, el marco teórico, el marco metodológico. En la segunda etapa, pues vamos a mostrar las diferentes fases que tuvimos en las etapas de investigación.
Y en la tercera etapa vamos a concluir con el tema de las conclusiones, la confirmación de la hipótesis y las respectivas propuestas. Dentro de la estructura espacial del entorno espacial, pues tenemos que nuestra área de estudio se encuentra enmarcado de la organización territorial y administrativa en la provincia de Esmeraldas, en los cantones de Esmeraldas y Quinindé. Tanto los cantones de Esmeraldas como Quinindé pues tienen una población aproximada de 189.000 habitantes y Quinindé de 122.570 habitantes, con una extensión territorial de 1.342 kilómetros cuadrados y 3.542 kilómetros cuadrados respectivamente. Dentro de la organización administrativa, pues estos cantones tienen el gobierno autónomo descentralizado respectivamente. En lo que corresponde a la organización hidrográfica, tenemos que nuestra área de estudio se encuentra enmarcada en lo que corresponde a la región 1 en el nivel 4, de acuerdo a la organización de Paz-Faster que se maneja aquí internamente en el Ecuador, materializando lo que corresponde a la cuenca baja del río Esmeraldas. Dentro de la justificación, tenemos que nosotros, efectivamente, en todo lo que es nuestra región, en nuestro país y a nivel sudamericano, pues los desastres naturales causan un grave impacto en el desarrollo social, económico y cultural de manera muy general. En nuestro país, ya en el Ecuador, tenemos la presencia, la ocurrencia e impactos generados por las inundaciones. Se registran actualmente 29 eventos registrados. Lamentablemente tenemos el fallecimiento de 936 personas, más de 1.900.000 personas afectadas y más de 1 millón de pérdidas económicas relacionadas con estos eventos. Básicamente, las inundaciones se han registrado en la región litoral, específicamente en la cuenca baja del río Esmeraldas y en la cuenca baja del río Guayas. En lo que corresponde a la provincia de Esmeraldas, pues tenemos que la provincia de Esmeraldas efectivamente se encuentra expuesta a las amenazas de inundaciones extremas provocado por los tsunamis, maremotos y también de la presencia del fenómeno del Niño. Sus efectos no son mitigados debido a la falta de estudios que se tienen en relación a este campo, causando innumerables pérdidas humanas como económicas. Los gobiernos administrativos, tanto del GAT de Esmeraldas y Quinine, han establecido que aproximadamente el 30% de la población que se encuentran ubicados a las riberas de los ríos Esmeraldas y Teones están expuestas a tener este impacto de las inundaciones. Tomando en cuenta que estos estudios han sido generados a través del PEDOC, la Planificación de Organizamiento Territorial. Diversas instituciones de nuestro país han marcado la necesidad de tener información topográfica más precisa, es decir, de mayor escala, ya que los diversos estudios que se han realizado pues, son de escalas mucho menor, que no han permitido tener la eficiencia correspondiente. En lo que corresponde a la unidad geográfica 1521, los estudios que se han realizado en la cuenca del río Esmeraldas pues, han sido a escalas menores, lo que indica la necesidad de generar modelos digitales terrenales de manera local, es decir, generar modelos digitales en ausencia de una cartografía de detalle previa, lo que nos puede indicar obtener mayores resultados, mejores beneficios para el análisis de este tipo de inundaciones. En lo que corresponde a la hipótesis, pues nos hemos planteado dos tipos de hipótesis. En la primera hipótesis tenemos que la aplicación de técnicas de teledetección y la generación de geoinformación de pronta respuesta permitirá contrarrestar los efectos de las inundaciones y planes de mitigación. En la hipótesis número 2, tenemos que la aplicación de técnicas específicas como sensores remotos permite determinar el comportamiento de las cuencas hidrográficas y los efectos de las crecidas de los ríos Esmeraldas y Teaone. Como objetivo general, pues tenemos que es la de estudiar, evaluar y establecer las áreas geográficamente expuestas a la amenaza por inundación ocasionada por los ríos Esmeraldas y Teone en las épocas de invierno por influencia de fenómenos naturales en los cantones de Esmeraldas, Quinindé y generar geoinformación temática para el desarrollo futuro de planes de mitigación para prevenir posibles afectaciones a la población e infraestructura de interés nacional. En los objetivos específicos tenemos la de generar geoinformación local para la delimitación precisa de las áreas susceptibles de inundación, determinar las características físicas y el uso de suelo de las cuencas, realizar el análisis morfométrico de las cuencas y subcuencas, determinar las condiciones climatológicas que condicionan el funcionamiento de las cuencas, identificar los efectos que han provocado las crecidas de los ríos Esmeraldas y Teón en la población mediante el estudio de los datos históricos, zonificar y localizar las áreas susceptibles de inundación, producto de la interacción de parámetros morfológicos, climatológicos, cualitativos y cuantitativos históricos. Realizar análisis multitemporales del crecimiento poblacional mediante el empleo de imágenes satelitales y de ortofotos de los cantones de Esmeraldas y Quinindé. Dentro del marco teórico que sustenta nuestra investigación, pues establecemos que ya Mondial en el año de 1983 afirmaba que el camino del geógrafo hacia la integración de equipos interdisciplinarios se presenta como inevitable. Es decir, en nuestra parte, nuestra profesión como geógrafos es una ciencia transversal a todas las demás disciplinas. Dentro de este campo de la geografía, pues tenemos que la geografía es la ciencia que intenta descubrir
las leyes que rigen las pautas de la distribución espacial, enmarcados en la teoría y la metodología de la geografía que sustentan el desarrollo geotecnológico. Esto nos permite crear una nueva visión del espacio geográfico basado en la realidad del análisis espacial. Dentro de este campo de la geografía establecemos que nuestra investigación se encuadra en lo que es la geografía cuantitativa y la geografía ambiental. En la geografía cuantitativa, pues tenemos que es el interés por el espacio geográfico a través de la delimitación de la superficie terrestre y principalmente por sus aspectos generalizables para que facilite explicar la realidad socioespacial complementada por la observación y mediciones. En la geografía ambiental, pues establecemos que está relacionado con el sostenimiento que el medio ambiente, especialmente los factores físicos como los accidentes geográficos, los recursos y el tipo de clima, determinando los patrones del grupo humano que se asientan en un determinado territorio. Estos conceptos nos implican relacionar tanto el espacio geográfico con el territorio, que considera el espacio geográfico como objeto formal de estudio de la geografía y el territorio como objeto de estudio compartido con otras disciplinas, como una realidad objetiva que actúa como soporte para la vida en sociedad, ofreciendo recursos y encerrando los riesgos que son independientes de las percepciones de la sociedad. Dentro de esos campos hemos tomado los conceptos fundamentales para el desarrollo de nuestra investigación. En lo que corresponde a geografía cuantitativa, hemos utilizado los conceptos de los DTM, los modelos digitales de terreno, que son modelos numéricos de elevaciones en una estructura numérica de datos que representa la distribución espacial de una variable cuantitativa y cualitativa que constituye la altitud de la superficie terrestre. En lo relacionado con la fotogrametría, pues tenemos que son unas técnicas utilizadas en fotografías o imágenes satelitales para obtener las mediciones precisas de objetos tridimensionales y de la estructura del terreno. Pasamos al concepto de geodesia, pues que es una ciencia que se encarga de medir y estudiar la forma y dimensiones de la Tierra, así como la ubicación precisa de los puntos en su superficie. Pasamos también al tema de aerotriangulación, tomando en cuenta que ejecutamos diferentes planes de vuelo, pues es un proceso para determinar la posición y orientación precisa de las imágenes aéreas mediante el uso de puntos de control en el terreno. Seguido de ello, empleamos lo que es la restitución, que es el proceso de reconstruir características tridimensionales a partir de las imágenes bidimensionales mediante la interpretación y dibujos de elementos de detalle. Y aplicamos por último la parte de geoestadística, que es el uso de métodos estadísticos para analizar y modelar la variedad espacial de los datos geográficos. En el campo de la geografía ambiental, pues establecemos diferentes conceptos que nos ayudan o nos colaboran en el tema de investigación, como es el tema de la cuenca hidrográfica, pues que es un área geoespacial delimitada por una línea de cumbre que define sus límites naturales y que actúa como una unidad hidrológica en la que se recolectan y drenan diferentes variables climáticas hidrológicas, dado como precipitaciones, escorrentías, evaporaciones hacia un punto de descarga que puede ser río, laguna o mar. Aplicamos también el término de morfometría, pues que basa su análisis en diversos parámetros e índices que caracterizan la forma de la cuenca con el fin de concebir el comportamiento dinámico del sistema hidrológico. En lo que corresponde a la geopedología, pues es una disciplina enfocada al estudio de los factores geomorfológicos y de pedología. En el tema de climatología, pues es el estudio científico del clima, incluyendo sus factores, variabilidad y cambios a largo plazo. En lo que corresponde a la amenaza, pues la referencia de las condiciones físicas de la presencia en territorio, su potencial peligro y su comportamiento en diferentes escenarios. Bajo estos parámetros, encumbramos nuestra investigación en el marco metodológico de nuestra investigación. Hemos dividido en 4 fases. En la primera fase, es la aplicación de geotecnologías en la obtención del modelo digital del terreno. Tenemos como insumo de entrada las planificaciones de vuelo, las fotografías aéreas y los puntos geodésicos levantados. Como insumo de salida tenemos los modelos digitales del terreno, pues la definición y establecimiento de un modelo digital de terreno local en áreas donde no existe cartografía inicialmente. En la fase número 2 tenemos el análisis morfométrico de la unidad hidrográfica, tenemos como insumos de entrada el análisis de los parámetros de forma, relieve y drenaje, el análisis geopedológico de uso y cobertura del suelo, tomando en consideración la fase 1, generamos el modelo digital de terreno local que nos ayuda en estos análisis. Tenemos como insumos de salida pues, la determinación cuantitativa de los parámetros morfométricos, la definición temática de geopedología y de los sistemas productivos. En la fase número 3, que es la climatología de la unidad hidrográfica, tenemos como los insumos de entrada el análisis de la información de los vientos, precipitación y temperatura, y como insumos de salida la definición de épocas climáticas basada en el análisis de los parámetros climáticos y el establecimiento de las áreas de influencia. En la fase número 4 tenemos que el análisis ya de la amenaza, tenemos toda la información de la fase 1, 2 y 3, lógicamente nos da como resultado la generación de mapas temáticos de la amenaza de inundación. Nuestra estrategia utilizada se basó en la recopilación y generación de información cartográfica, geodésica, morfométrica, así como el procesamiento de la información climatológica para la generación temática de la amenaza de inundación basados en un DTM local. En lo que corresponde a la fase 1, tenemos que nosotros para la aplicación de geotecnologías en la obtención de modelo digital de terreno,
Seguimos diferentes pasos metodológicos y también la implementación e incorporación de varios temas geodésicos. En la primera parte, para nosotros iniciar la captura de información, utilizamos nuestro laboratorio aéreo para nuestra captura de información geoespacial de la superficie terrestre. Empleamos aquí un avión Cessna Citation con una cámara métrica de gran formato que nos permite concebir la idea de un laboratorio aéreo para la toma de diferente fotografía aérea. Luego de ello, de obtenido también la parte inicial, pasamos a la segunda parte, que es la planificación del vuelo. Pues nosotros aquí establecemos los parámetros sobre los cuales vamos a capturar la información. Definimos el GSD, la escala, el traslado longitudinal, transversal, la distancia de vuelo, las líneas de vuelo, las horas efectivas de vuelo. Una vez establecidos los parámetros y la planificación, pasamos a lo que corresponde a la operación de vuelo, que corresponde ya a la ejecución efectiva del área, sobre el área de la toma de fotografía aérea de la superficie enfocada del área de estudio. Luego de ello, nosotros incorporamos los enlaces de los bloques de pequeña escala, considerando que efectivamente en el área de estudio las condiciones meteorológicas y climatológicas y topográficas impiden tener una captura de información de manera lineal. Luego de ello, establecemos los datos geodésicos de enlace, que es muy importante para ajustar a la superficie terrestre o llegar a la escala que nosotros podemos determinar. Y utilizamos también los puntos geodésicos históricos, es decir, toda la información en vertical y en horizontal la utilizamos para mejorar nuestra escala o resolución del modelo digital del terreno. Luego de ello, pasamos al siguiente paso, que es la evaluación geométrica. Pues la evaluación geométrica nos permite realizar una evaluación de la trayectoria de los diferentes vuelos realizados versus los parámetros cartográficos obtenidos. Pasado ese tema al geométrica, la parte radiométrica, pues en la parte radiométrica analizamos la presencia de sombras, nubes y brumas, considerando que nuestra área de estudio es una zona tropical. Luego de ello pasamos a la parte de aerotriangulación, pues que nos permite establecer o confirmar la precisión obtenida tanto en las imágenes como en el terreno. También realizamos control de campo para definir y constatar que se encuentran dentro de los parámetros establecidos. Luego de ello pasamos a un tema de restitución, pues que es una restitución altimétrica en 3D, la que corresponde a las curvas de nivel y los puntos acotados, incluidos los puntos geodésicos que hemos incorporado para la generación de este modelo digital del terreno. Y lógicamente tenemos como último proceso el modelo digital del terreno, pues que es la generación o la obtención de este modelo desde DTM local en áreas donde no existen, donde históricamente ha sido imposible tomar fotografía aérea debido a los gaps que existen en el país. Dentro de los resultados obtenidos, pues tenemos que en la planificación de vuelo hemos establecido un GSD de 6 para tomar una escala referencial 1:10.000. Tenemos un traslado longitudinal de 65 y 75%. Tenemos que hemos tomado efectivamente linealmente 2.215 kilómetros y hemos realizado las pasadas de vuelo para la captura de información de sur a norte en la primera pasada y de norte a sur en la segunda pasada. Esto para evitar la interferencia de las sombras o de las nubes que existen en nuestra área de estudio. Dentro de la operación de vuelo, efectivamente nosotros comenzamos la operación de vuelo en el 2014 y hemos terminado en el diciembre de 2016. Es decir, hemos tomado fotografía 3 años efectivamente, debido a las condiciones meteorológicas y de la topografía de nuestra área de estudio, que posteriormente se lo va a explicar. Dentro de estos 3 años efectivos de toma de fotografía aérea con nuestro avión fotogramétrico, pues tenemos que hemos generado 316 líneas de vuelo efectivamente tomadas y 3.735 imágenes capturadas. Lógicamente, en la parte derecha tenemos las pantallas de operación en la cabina, donde nuestro avión, lógicamente, sigue nuestras líneas de vuelo en las cuales han sido planificadas. Como habíamos mencionado en la anterior lámina, pues nuestra área de estudio, toda la parte roja que se encuentra son donde no se puede capturar información, es decir, donde se nos rompen las líneas de vuelo para la captura de información. Esto básicamente obligó a replantear las características iniciales de toma de fotografía, las características convencionales de toma de fotografía aérea. Esto obligó a que básicamente nosotros bajemos la velocidad de vuelo, bajemos la altura de vuelo, considerando las condiciones extremas del avión. O sea, bajamos altura, mejoramos velocidad y podemos capturar información con los ríos correspondientes. Pero a ello incorporamos los datos geodésicos de enlace. Las estaciones GNSS ubicadas en todo el territorio nacional las utilizamos para georreferenciar y enganchar lo que corresponde a toda la toma de fotografía aérea versus lo que se encuentra en tierra. A ello incorporamos los puntos geodésicos históricos, es decir, sacamos la información, obtuvimos la información de todos los puntos de nivelación trigonométrica, geométrica que existen en las vías y los puntos GPS que se toman eventualmente cada 3 kilómetros y los incorporamos a toda la toma de fotografía aérea con el objetivo de ajustar nuestro DTM, bajarle la escala para obtener mayores resultados.
Lógicamente, después de ello, hacemos con toda esta información, hacemos el enlace de los bloques fotogramétricos, estableciendo los puntos de apoyo fotogramétrico. Es decir, nosotros una vez realizado el par estereoscópico, tanto en el traslado longitudinal y transversal, establecemos PAF y salimos a terreno a comprobar estas mediciones. Inicialmente en el ajuste vemos que no supera en X de 0,21 metros, o sea, es decir, se encuentra mucho más abajo de los errores permitidos en la escala 1 a 10.000, que prácticamente oscilan por más del 1,5 en X y Y, y lógicamente en Z, que es la altura. Comprobada la primera fase, entramos a la segunda fase, considerando que durante los 3 años efectivos tuvimos que dividir a nuestra área de estudio en 5 bloques fotogramétricos. Dentro de la evaluación fotogramétrica, pues nosotros hemos registrado que el bloque 3 tiene una mayor valor de inclinación, seguido del bloque 1. Básicamente, este es por la interacción del aleo cabeceo y deriva que tiene el avión, lo que tenemos omega, phi y kappa. Esto debido a la compleja topografía del área de estudio y de las condiciones climáticas. Lógicamente, estos son compensados por el sistema inercial IMO y la base de giro estabilizadora que se incorpora ya en la aeronave para mitigar estos efectos. Dentro de la evaluación radiométrica, pues tenemos que nuestros bloques, diferentes bloques, no supera el 10% de los bloques fotogramétricos, es decir, tenemos una buena información considerando las características climáticas que tiene nuestra área de estudio. En lo que corresponde a área de triangulación, pues tenemos que los RMS, efectivamente, lo que se comprueba en tierra no supera los 0,217 metros, lo que implica que todos nuestros bloques fotogramétricos se encuentran ajustados a las características iniciales. Luego de ello pasamos al elemento de la restitución. Es decir, en esta parte nosotros restituimos lo que corresponde a las curvas de nivel, los puntos acotados, más los puntos geodésicos de la zona, considerando que habíamos ya enlazado todos los bloques fotométricos en los diferentes periodos de tiempo. Es decir, con ello nosotros garantizamos mayor detalle en el terreno, mayor detalle en nuestra área de estudio, mayor precisión, haciendo una malla de puntos geodésicos, incorporándoles a la parte fotogramétrica. Lógicamente, esta es una incorporación nueva que se hace para poder ajustar nuestro modelo digital del terreno. Y como ustedes pueden ver en las precisiones obtenidas, las finales, no supera el 1,5 metros, es decir, la mayor precisión, o el mayor resultado obtenido tanto en X y Y no supera los 0,223 y en altura no supera el 0,211. Si referenciamos a una escala 1 a 5000, no supera el 1,5 tanto en X, Y y en Z. Es decir, tenemos del inicialmente planteado del 1 a 10.000, obtenemos un modelo digital a 1 a 5000 con un GSD de 6 debido a la incorporación de los puntos geodésicos de enlace, tanto de GNSS con los puntos geométricos. Obtenido el modelo digital del terreno, entramos a la fase número 2, que básicamente es el análisis morfométrico de la unidad de gráfica 1521, considerando las características esenciales y especiales del modelo digital obtenido en la primera fase. Establecemos que las cuencas hidrográficas mantienen una relación constante entre las condiciones climáticas y físicas. Este análisis nos permite entender que la capacidad de captación hídrica ante fenómenos naturales y antróficos nos da la capacidad de respuesta a través del análisis geométrico de la superficie. De manera muy especial, al contar con modelo digital el terreno de buena escala, nos permite analizar los parámetros e índices de forma, relieve y drenaje. Lógicamente debemos entender que nuestra unidad geográfica o nuestro país, especialmente en la región sur, tenía una clasificación PAS-FASTER, y lógicamente a partir de eso ahí también podemos analizar la parte geopedológica y la parte de cobertura, uso de suelo y sistemas productivos, basado lógicamente en el resultado de la fase 1. Para tener claro nuestra clasificación hidrográfica, tenemos que nuestra cuenca hidrográfica pues, en nuestro país se divide en 2 regiones. En la región, una que es el Pacífico, la región 2 que corresponde a la cuenca amazónica. Efectivamente, en nuestra área de estudio se encuentra la región 1, que consolida la unidad gráfica número 4, que prácticamente materializa lo que corresponde a la cuenca baja del río Esmeraldas. Básicamente, Río Esmeraldas, que son los afluentes principales, pues tiene 13 afluentes primarios que son perennes y 903 secundarios entre perennes e intermitentes, mientras que Río Teaone tiene 13 afluentes primarios perennes y 297 secundarios entre perennes e intermitentes. El área de estudio, lógicamente, al bajar de la cordillera de los Andes a tener a la región litoral, pues nos tiene un rango comprendido entre 0 metros a 13 metros sobre el nivel medio del mar, como podemos ver en las imágenes en la diapositiva. Dentro de los parámetros de forma analizados, tanto en el área, perímetro y longitud, pues nos da como resultado que tenemos una unidad geográfica, una cuenca intermedia grande, pues nuestra unidad geográfica tiene una mayor capacidad de captación de agua en función de la red de drenaje presente en la superficie del área de estudio, mientras que los parámetros de forma
relación de elongación coeficiente de compacidad, pues nos da como resultado inicial que nuestra área de estudio es medianamente compacta, con tiempo de retardo mayor en la concentración de agua debido a su área y con riesgo de inundación por la energía súbita en la acumulación de aguas en los cauces principales. En lo que corresponde a los parámetros de relieve, tenemos nuestra clasificación por alturas, tenemos que no sobrepasa los 708 metros sobre el medio del mar, tenemos una concentración importante de altura entre los 0 metros hasta los 200 metros, que sobrepasa el 75%. Tenemos una pequeña presencia de cotas mayores en el rango de 1,91% de 500 a 708 metros. Dentro de ello, hemos determinado que la altura máxima, como hemos confirmado, es de 108,130 metros sobre el medio del mar, la altura mínima de menos 30,03 metros por las expresiones que existen en las áreas en la unidad geográfica, la altura media 223 metros aproximadamente, el desnivel corresponde a 711,16 metros, lo que es un indicador de la variedad climática y de ecosistemas influenciado por la temperatura, precipitación y cobertura vegetal. La pendiente media del caudal principal, 3,11, y la pendiente media de la cuenca, 24,032. Dentro de ello también se hizo una clasificación de lo que corresponde al tema de las pendientes y efectivamente consolidamos que la mayor rango de pendientes se encuentran en el rango de 0 grados a 30 grados y en menor proporción de 30 grados a 45 grados se encuentran en el 2,86 porcentaje de acumulación. En lo que corresponde a los parámetros de drenaje, pues tenemos que nuestra cuenca es de orden 7, basados en el DTM local realizado inicialmente. Aquí tuvimos un pequeño problema inicialmente porque habíamos utilizado en información enviada anteriormente, hemos utilizado la información que estaba a escalón 50,000. Cuando se identificó este problema, gracias a la acotación de los jurados, pues lógicamente nuevamente se realizó la restitución total de la cuenca hidrográfica y se determina esta modificación en lo que corresponde al orden 7. En la relación de bifurcación de 2,73, pues vemos que la nuestra unidad gráfica es parcialmente redondeada con una pendiente media de 24,032%, siendo más susceptible al riesgo de inundación, debido a las crecidas bruscas provocadas por la concentración de agua y la descarga de efluentes externos. En la densidad de drenaje es de 1,91, pues se considera una densidad moderada con características de tendencia a la escorrentía. La densidad de drenaje depende de las formaciones geológicas, de las propiedades de los suelos, de la densidad de cobertura vegetal y de las condiciones climáticas de la zona. El coeficiente de torrencialidad, 0,296, indica que existe un proceso erosivo, mayor tiempo de llegada a los picos y una baja torrencialidad en la cuenca. En lo que corresponde hemos utilizado el tema de geopedología, pues la parte geopedológica la utilizamos bastante en nuestro país, que busca comprender cómo factores como el clima, la topografía, la geología y la vegetación influyen en la formación, composición y evolución de los suelos y su respectiva interacción. En la parte geológica, nosotros tenemos en nuestra área, unidad hidrográfica, tenemos una predominancia de la formación biche, con características de ropas tipo conglomerados, areniscas y lutitas. Tenemos también una predominancia de la formación angostura, con características de ropas tipos de areniscas de grano grueso a fino, intercaladas con limolitas y conglomerados. Y también tenemos la predominancia geológica de la formación osolé, del periodo Mioceno a Piloceno, con rocas tipo limotitas, azules, lutitas y con escasas intercalaciones de areniscas y conglomerados. En lo que corresponde a edofología, pues tenemos que los suelos de la formación biche tienen una característica de tipo arcillosa y franco-arcillosa limosa. Los suelos de la formación angostura, de tipo franco-arcillosa, y los suelos de la formación ocelé son de tipo franco-limosa a franco-arcillosa. Básicamente esto fue ayudado por el equipo geológico que tiene el Instituto Geográfico Militar en la determinación de este tipo de características. En lo que corresponde a cobertura y uso de suelo del sistema productivo, pues tenemos la presencia de 50,4% en el sistema de conservación y producción, seguido del sistema pecuario de 20,5%, el sistema agrícola de 12,6%, y lógicamente en menor proporción, pues tenemos el sistema de conservación y producción y el sistema de tierras improductivas que no supera el 1,2%. Adicional a ello, se analizaron el tema de los parámetros de profundidad y la densidad de baja natural que posteriormente serán incorporados en el tema del análisis de la amenaza. En lo que corresponde a la fase número 3, en lo que corresponde a climatología, pues tenemos que la presencia de los elementos climáticos y su interacción con diferentes factores tiene una incidencia directa en el comportamiento y funcionamiento hídrico-ambiental de la cuenca hidrográfica. Esta variedad climática está condicionada por los factores meteorológicos, geográficos, oceanográficos y astronómicos. En lo que corresponde a las estaciones meteorológicas o las instituciones que generan esta información, está relacionado con el Instituto Oceanográfico de la Armada, que es el INOCAR, el INAME, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, y la Dirección de Aviación Civil.
Básicamente es que nos proporcionan en ciertas estaciones parámetros de vientos, temperatura y precipitación. Aquí tenemos un problema importante porque en la región costa, en nuestro país, muchas de las estaciones tienen lagunas importantes de series de tiempo, lo que dificulta el análisis de los diferentes elementos climáticos. O también se detecta que en ciertas zonas existe mayor presencia de estaciones meteorológicas, mientras que en esta área con la que estamos de estudio tiene poca presencia de estaciones meteorológicas, lo que dificulta el análisis más exhaustivo, más profundo de estos análisis. Hemos utilizado 5 estaciones referente a una estación Esmeraldas del INOCAR, la estación Tachina de la DAC y 3 estaciones correspondientes a la INAMI. Nos hemos enfocado en 3 parámetros de viento, temperatura y precipitación, tomando en consideración que la influencia directa de los vientos, el viento tiene una influencia directa en las precipitaciones por la facilidad de desplazamiento de las masas de aire, de las confluencias de los corrientes oceánicos, de las características ambientales y del relieve que nos permite la presencia directa de las precipitaciones. En lo que corresponde a la temperatura, pues es una variedad de temperatura de la unidad hidrográfica. Está influenciada por los vientos, vegetación, precipitación, altitud, radiación solar y la presencia de las masas de aire oceánicas o locales, generando lo que corresponde a los microclimas aquí en nuestro país. En la precipitación, pues se analizan las variaciones de precipitación de acuerdo a las épocas climáticas de la zona, que está relacionada con las variables oceanográficas atmosféricas que suceden frente a las costas de la provincia de Esmeraldas. Para ello, realizamos un análisis estadístico con respecto a las precipitaciones que nos ayuda a comprender la estructura de los datos e identificar patrones de comportamiento, extraer información útil y relevante. Utilizamos las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. En lo que corresponde a los análisis estadísticos de los datos de precipitación, hemos realizado un análisis de las estaciones, pues, y tenemos una conclusión es que existe una mayor viralidad de los datos mensuales durante el primer semestre de cada año, con desviaciones estándar que oscilan entre los 80 y 130 milímetros, debido a la existencia de una menor concentración de datos que se encuentran sobre la media y que se encuentran más alejados. Prácticamente es una característica de la presencia de las épocas lluviosas. Debemos mencionar que aquí en nuestro país no existen las estaciones climáticas, tenemos épocas debido a las difíciles condiciones de nuestro país. Al contrario, en el segundo semestre del año, pues se registran valores de desviación estándar en un rango de 9 milímetros a 108 milímetros, lo que sugiere la presencia de periodos de sequía, existiendo la concentración de datos y valores próximos a la media. Esto básicamente, estos análisis de los datos que tenemos de precipitación, pues podemos concluir que las variables no son estacionarias, es decir, que la media y la variancia cambian poco con el tiempo y no siguen una tendencia. En lo que corresponde a los vientos, pues el análisis, como ustedes lo pueden ver en la intensidad de la velocidad media de los vientos, tenemos un incremento de los vientos de julio a diciembre y una disminución de los vientos de enero a junio, tanto en la estación de la DAC como en la estación del INOCAR. En lo que corresponde a la frecuencia de los vientos en la época seca, tenemos una mayor presencia de vientos en el cuadrante sureste-sur, en la época seca, tanto en la estación del LADAC como en la estación del INOCAR, y en la época lluviosa tenemos una mayor predominancia de frecuencia de vientos en el cuadrante oeste, oeste, noroeste, en las diferentes estaciones. En lo que corresponde al factor de temperatura, anclado en la información que tenemos de la información, se generó el mapa de isotermas, teniendo los siguientes resultados. Tenemos que la temperatura media anual de la unidad de gráfica corresponde a 26,1 grados centígrados, que son características de los climas cálido, húmedo y subhúmedo. Los meses de abril y mayo son los más calurosos, con temperaturas medias de 27,1 grados centígrados. Al contrario, en los meses de julio y agosto relativamente son fríos, de julio y agosto con una temperatura de 23,6 grados centígrados. Tenemos una predominancia de isoterma en la parte norte de 25,8 grados centígrados a 26 grados centígrados. En la parte central tenemos de una isoterma de 26 grados centígrados a 26,2, mientras que en la parte sur tenemos una predominancia de 25,6 a 25,8 grados centígrados. En lo que corresponde a la temperatura, pues realizado el análisis también con las anomalías de temperatura, pues vemos que existe estas variaciones de temperatura máximas y mínimas están relacionadas directamente con el comportamiento de las corrientes oceánicas y de la circulación atmosféricas. Pasado al tema de la precipitación, hemos evidenciado pues que dentro de nuestro periodo de estudio tenemos que tanto las diferentes estaciones marcan una tendencia positiva que no supera el 14,5%, mientras que del periodo de estudio tiene una tendencia negativa que no supera el 15,7%. Dentro de esta información de las estaciones meteorológicas, del parámetro de precipitación, se generó el mapa de isoyetas. Entonces, ellos nos establecen que existe una concentración de precipitación al sur de nuestra unidad hidrográfica, en los sectores de Tavieso y Rosa Zárate, con valores en el rango de 2.000 milímetros a 3.860 milímetros. En cambio, al norte de la cuenca, pues, los valores menores de precipitación acumuladas mediante el sector de San Marco, Tachina y Esmeraldas. Se registra una precipitación media comprendida entre los 845 y 1.500 milímetros.
Del análisis realizado a los parámetros tanto de la acumulación mensual y también de la media, establecemos que todas nuestras estaciones registran un aumento de precipitación de enero a junio y una disminución de precipitación de agosto a septiembre. Lógicamente, esto está identificado también con el análisis estadístico que realizamos a los datos. Dentro del también el análisis realizado a lo que corresponde a las anomalías de precipitación, también se determina que los años donde se registra mayor anomalía de precipitación está influenciada por el fenómeno del Niño, que básicamente sucede en los años de 1953, 65, 72, 83, donde se registran precipitaciones extremas, en un rango de 1.700 a 2.000 milímetros. Mientras que en el año de 1997 a 1998 marcan precipitaciones muy extremas en nuestra área de estudio con rangos mayores a 2.000 milímetros. Esto nos permite a nosotros establecer una relación entre las anomalías de precipitación con el índice del Niño Oceánico anual. Para ello establecimos un método de correlación de Pearson y establecemos que en el periodo de 1982 a 1983 tenemos unas correlaciones positivas moderadas y fuertes de 0,38 a 0,60. La correlación más fuerte observada en la estación es la estación Kinji-D con una correlación de 0,60 con un estadístico de prueba de 4,43. Al contrario, en el 97-98 tenemos las correcciones positivas más fuertes con valores mínimos de 0,57 a 0,70. Los valores donde se registran las mayores correlaciones es en estaciones de Tsague y Teaone de 0,70 y con una prueba de confianza de 5,72 y 5,87. Esto básicamente es porque la temperatura superficial de mar en la región del Pacífico ecuatorial central es más cálida de lo normal. Hay una mayor probabilidad de que se registren anomalías positivas de precipitación en las estaciones. Esto nos permite a nosotros tener la certeza de tener una comprensión de la variedad climática de la zona de estudio y que puede ser útil para la planificación y la gestión de recursos hídricos, hidrológicos por parte de las diferentes instituciones públicas del país. Básicamente, en nuestro país no se genera este tipo de análisis muy técnico, no se generan en base a ciertos parámetros que no están definidos. En lo que corresponde a los diagramas subtécnicos, pues realizados tanto en Esmeraldas, Tachini y Quirindé, efectivamente comprobamos que las épocas secas tenemos en el mes de julio a diciembre, las épocas lluviosas tenemos de enero a junio, y aquí tenemos 2 meses de transición, tanto de diciembre a julio, que nos serviría para hacer una transición de las épocas secas a las épocas lluviosas y al revés. Tenemos una característica común, tanto de comportamiento de los diferentes parámetros, que en la época seca los vientos son altos, las temperaturas son bajas, las precipitaciones son bajas, en cambio en la época lluviosa los vientos son bajos y la temperatura y precipitación alto. Todo esto aquí nos permite llegar a definir que básicamente la variación de las temperaturas, vientos y precipitaciones se relacionan con el comportamiento de las corrientes oceánicas y circulaciones atmosféricas. La provincia de las corrientes de Panamá, que al ingresar a la zona de convergencia intertropical y que por acción de la circulación igual que se generan las corrientes subecuatoriales, subcorriente ecuatorial y la contracorriente ecuatorial. Estas corrientes oceánicas generan, definiendo de manera no fija las épocas climáticas en la zona de estudio, masas de aire que por efecto de la circulación esférica de los vientos alisios producen precipitaciones ocasionando cambios de temperatura en el como habíamos mencionado, aquí en el país no existen las estaciones como tienen en otros países, no tenemos épocas tanto lluviosas como épocas secas, y lógicamente estas alteraciones pueden incluso expandirse en los meses de diferentes años. En lo que corresponde a la fase número 4, tenemos que toda la información de la fase 1, fase 2, fase 3, aterriza en lo que es el análisis de la amenaza de inundación. Y el análisis climatológico correspondiente. En lo que es la construcción de la amenaza, pues nosotros utilizamos nuestro factor iniciador, que es el análisis cualitativo y cuantitativo, los rangos de precipitaciones, aplicamos el factor de áreas susceptibles, donde realizamos el análisis morfométrico relacionado con la pendiente, estructura del suelo, cobertura del suelo, drenaje natural, nivel freático, profundidad del suelo. Todo ello nos permite a nosotros construir la amenaza de inundación. Lógicamente anclados en lo que corresponde al modelo digital de terreno local generado de gran precisión.
En lo que responde al análisis cualitativo o cuantitativo, pues tenemos que utilizamos en primera instancia el método de Thyssen y el método de Isoyetas con el objetivo de generar el método de Isoyetas, el polígono de Thyssen utilizamos para definir las áreas de influencia. Eso es decir, nos definimos todos nuestros rangos de precipitación por áreas de influencia. En lo que corresponde a los datos cuantitativos históricos, al comportamiento de precipitaciones por tiempo de retorno, tenemos que analizamos las precipitaciones acumuladas anuales a través de la distribución de Gumbel, que nos permite tener un tiempo de retorno, que nos permite modelar o calcular con qué frecuencia se presenta un valor extremo de precipitación. Aquí efectivamente realizamos los tiempos de retorno basados en los tiempos de 2, 5, 10, 15, 25, 50 y 100 años en cada área de influencia definidos en el paso anterior. En lo que corresponde a las anomalías de precipitación, nosotros básicamente analizamos la interrelación que habíamos mencionado anteriormente, tanto de las anomalías de precipitación relacionadas con el índice oceánico del Niño. Entonces esto establece cierto comportamiento en los diferentes años que habíamos mencionado, tanto en el 83, 97 y lógicamente los años donde existe menor precipitación. En lo que responde a los datos cualitativos históricos, tenemos que efectivamente existe una mayor presencia de la precipitación en 85%, seguido de las marejadas, tsunamis, maremotos y lares. Aquí se establecen las precipitaciones extremas, lógicamente en el año de 1982 y 1983, y en el periodo de 1997 a 1998, con precipitaciones que llegan hasta los 2.923.4 milímetros. En cambio, en las precipitaciones altas, corroboradas con el periodo del 87, 92, 99, 2002, 2002 y 2015, pues tenemos que precipitaciones no sobrepasan los 2.110.8 milímetros, pero que son importantes al momento de producir algún efecto ya en territorio. En lo que corresponde a la definición de los rangos por precipitación, pues aquí establecemos tanto el comportamiento de las precipitaciones por tiempo de retornos, las anomalías de precipitación, nos permite clasificar a nuestras precipitaciones de un rango de bajo a alto de las diferentes áreas de influencia, tanto en la influencia número 2, número 1, número 2, número 3 y número 4. Esto de aquí nos permite a nosotros generar nuestro mapa o nuestra información de la división de áreas por estudio por concentración de precipitación y obtenemos el siguiente resultado, es decir, aplicamos todas las variables analizadas anteriormente y plasmamos en nuestro mapa las diferentes áreas de influencia en diferentes rangos de precipitación por cada área de influencia. En el que corresponde a los factores de áreas susceptibles, como habíamos mencionado, pues aquí utilizamos las variables y las subvariables, las variables analizadas con los diferentes parámetros que habíamos indicados en el análisis morfométrico y las subvariables correspondientes a cada variable. En lo que corresponde a las variables, utilizamos el método HP, normalizamos, y en cambio, el tema de las subvariables, utilizamos un método de ordenación simple a través de una normalización. En lo que corresponde a las variables, como habíamos hablado, establecemos el nivel de importancia por cada variable. Tenemos dependiente, textura del suelo, cobertura, drenaje natural, profundidad del suelo. Y de las subvariables tenemos la clasificación de cada variable. Realizamos una matriz de comparación pareada, una matriz normalizada. Establecemos los pesos tanto en las variables a través del método HP, también tenemos los pesos normalizados en el criterio de las subvariables y establecemos nuestro análisis de las áreas susceptibles de inundación relacionadas tanto con los pesos de las variables como los pesos de unidad de los criterios de las subvariables. Esto básicamente nos da el mapa de áreas susceptibles, como ustedes podemos identificar tanto en la zona norte como en la zona sur y la zona centro, pues existe la presencia de población en áreas que son susceptibles a inundación. Estos valores nos permite tanto el primer paso como el segundo paso, nos permite establecer básicamente la amenaza de inundación. Es decir, obtenemos toda la información generada en la precipitación, en el resultado de la primera parte de precipitaciones, más el resultado de la segunda parte de áreas susceptibles a inundación. Aplicamos la relación de grado de vulnerabilidad estableciendo los diferentes grados, tanto alto, bajo, como moderadamente bajo a medio bajo, y establecemos nuestra matriz lógica, en la cual nos identificamos cómo nuestras áreas susceptibles de inundación están expuestas a la amenaza de inundación. Como podemos ver en los mapas generados, pues tenemos que se definen básicamente o geográficamente las áreas donde existe la amenaza de inundación. Como podemos ver en la parte izquierda tenemos fotografía aérea antigua y en la parte derecha es la información generada actualmente, en donde podemos identificar que estas áreas de amenaza de inundación se encuentran generadas sobre la presencia de población. Es decir, las poblaciones se encuentran ubicadas en nuestras áreas identificadas como amenaza de inundación. Lógicamente, el nivel de detalle a la que se llega
es producto del modelo digital del terreno a la cual está obtenido. Lógicamente, sobre este modelo digital del terreno se analizaron diferentes variables morfométricas. Dentro de las conclusiones a las que llegamos, pues tenemos que los estudios geográficos orientados al análisis de las cuencas hidrográficas, de los parámetros físicos y climatológicos, ayudan a entender la dinámica de su accionar en los diferentes periodos de tiempo, con el fin de evaluar las amenazas que se derivan de las personas, poblaciones o comunidades. Los resultados de los parámetros, tanto morfométricos de la unidad, están sujetos o anclados a la actividad del modelo digital del terreno, considerando que el estudio de comportamiento ideológico se relaciona con las variables topográficas en horizontal y en vertical. El empleo del laboratorio aéreo para la toma de fotografía aérea en los diferentes picos de la zona, pues, se tuvo una obtención de modelo digital a escala 1:10.000, pero que efectivamente se llegó a 1:5.000. Tanto la evaluación geométrica en los parámetros de Leo, cabecera y deriva, o lo que se denomina el omega, phi, kappa, son producto del comportamiento topográfico de la zona, de las condiciones climáticas de las zonas, pero que son mitigadas a través de la implementación de los sistemas iniciales de vuelo y también de la base giroestabilizadora. En la parte radiométrica, pues tenemos que existe una incidencia importante en la hora en la que se produce la toma de fotografía aérea debido a la influencia de los rayos solares, que provoca que las sombras sobre los diferentes elementos a mapear. De la misma manera, al tener la presencia de bosque tropical húmedo, se genera una mayor evapotranspiración a la vegetación, generando nubosidad y bruma, lo que dificulta la toma continua de fotografía aérea. Ello nos obliga a replantear los parámetros de vuelo inicialmente establecidos. El análisis morfométrico realizado a la unidad gráfica establece que gráficamente el área de estudio se ubica especialmente en la parte baja de la cuenca del río Esmeraldas, siendo receptora de caudal y sedimentos derivados de la dinámica de las cuencas medias y altas. Los parámetros de forma identifican que la unidad hidrográfica es catalogada como una cuenca medianamente compacta con mayor potencia a captar agua en función de la red de drenaje. El área de estudio está sujeta a las crecidas bruscas provocadas por la concentración de agua, tiene una red de orden 7, una densidad de drenaje moderada y una relación de infiltración de 2,78, lo que indica que la unidad hidrográfica es más susceptible al riesgo de inundación debido a crecidas bruscas provocadas por la concentración de agua. El área de estudio existe una predominancia de la formación biche debido al proceso de intemperismo que forman suelos de estructura arcillosa y franco arcilloso. La unidad gráfica está expuesta a la ocurrencia de fenómenos climáticos debido a la acción de los factores geográficos y climatológicos producidos básicamente por la presencia de nuestra área de estudio frente a la costa del Océano Pacífico y todo lo que corresponde a las masas y las corrientes oceánicas. El comportamiento de las épocas secas y lluviosas está básicamente planteado por la característica de una mayor presencia de corriente fría de Humboldt, que viene acompañado por un aumento de la intensidad de los vientos, baja precipitación, disminución de temperatura, y básicamente la época lluviosa tiene una característica de un exceso de precipitación, altas temperaturas y baja intensidad de las velocidades, que se origina por la presencia de corriente cálida ecuatorial, que en muchas ocasiones indica la presencia del fenómeno del Niño. La construcción y análisis de la amenaza por inundación se desarrolló tomando en consideración que las precipitaciones en el área de estudio no tienen una uniformidad en sus valores. Por esta razón se realizó un análisis en función de las áreas de influencia, tomando en consideración las estaciones meteorológicas que existen en cada área de influencia. La unidad gráfica 1521, pues la cual contiene los ríos Esmeraldas y Teone, presenta áreas geográficas propensas a que se produzcan inundaciones producto del exceso de precipitación, áreas que han sido definidas en base a la construcción y formación geográfica, complementadas con el análisis climatológico. En la mayoría del área de estudio no existe una adecuada convivencia y equilibrio entre la naturaleza y la población, producto de la intervención no técnica de pobladores en áreas en las cuales existe una alta probabilidad de que ocurra una inundación. Esto nos permite corroborar la hipótesis planteada, tanto la hipótesis 1 como la hipótesis 2, que se relaciona a la que habíamos hablado inicialmente. Esto nos permite establecer diferentes propuestas como establecimiento de políticas, socialización de la población, aplicación de medidas de reducción de riesgo, creación de comités de vigilancia, la densificación de estaciones plurimétricas y la generación de modelos digitales de terreno en las áreas donde no existe cartografía para un análisis detallado de toda la cuenca del río Esmeraldas. Tomemos en cuenta que toda la cuenca del río Esmeraldas corresponde prácticamente al 20% de toda la superficie de nuestro país, lo que sería importante establecer esta metodología en la obtención de modelos digitales del terreno para el análisis morfométrico en las diferentes cuencas hidrográficas de nuestro país. Con eso hemos terminado la explicación de esta investigación. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias Juan Pablo por la exposición. Pasamos entonces, si les parece ahora, al coloquio de preguntas y respuestas por parte del jurado. Habitualmente lo que hacemos aquí es, de acuerdo al orden del tribunal, de conformación del tribunal, iniciamos con las preguntas. Si no, podría iniciar la doctora Ramírez, continuar por el doctor Cenciales y finalmente el jurado local, Jorge Gentili, doctor Gentili. Si les parece. De acuerdo.
Bien, Bueno, gracias, Guillermo. no, por favor. Bueno, eh, en primer lugar, felicitar al ingeniero geógrafo Juan Pablo Gómez Espinosa y felicitar a su directora, por supuesto, Alejandra Geraldi. Ha sido la lectura, en primer lugar, de la tesis ha sido muy satisfactoria por mi parte, y también la exposición que acabamos de escuchar, la verdad, una exposición muy clara, muy interesante. Es un trabajo realmente con mucha profundidad en cuanto, tanto en el desarrollo metodológico como en las conclusiones a las que se ha llegado. Particularmente, bueno, en mi dictamen había comentado que es un proceso metodológico muy claro y muy preciso. Y particularmente en las tesis, cuando uno llega a la defensa, en la lectura del texto, a veces no se leen específicamente cuáles han sido las principales problemáticas, ¿no? Yo me imagino, escuchando la exposición, que señalaste que durante 3 años se hicieron los vuelos para poder obtener la información primaria, y la verdad que a lo largo de esos 3 años me imagino que han sido muchas las problemáticas que has tenido o que superar. Entonces, y como eso normalmente no está expuesto, a veces los que llevamos adelante las tesis doctorales nos vemos en el camino que recorremos, tenemos muchas dificultades, y a veces de cara a los que vienen detrás en este camino de elaborar una tesis doctoral, de desarrollar un trabajo con tanta profundidad y obtener resultados que seguramente tendrán mucha aplicación, una de las preguntas o reflexiones, más bien, tenía que ver con esto, ¿no? Con una síntesis muy breve en relación a las principales problemáticas que surgieron a la hora de relevar esta información primaria tan importante que te ha permitido elaborar este modelo. Después, bueno, todo lo que tiene que ver con información climatológica es otro tipo de fuente, ¿no? Pero fundamentalmente una de las reflexiones que quería escuchar eran estas principales dificultades por las que se atravesó y que le pueden servir, cuya resolución, digamos, le puede servir a otros colegas que van a ser futuros tesistas o están en el camino del doctorado. Después, también tal vez escuchar si en esta elaboración respecto de la amenaza de las inundaciones, de este escenario de amenaza de inundaciones, han logrado integrar todas aquellas variables y subvariables que tenían pensado integrar. A veces uno tiene también, por falta de fuentes de información o por falta de gaps en la información, fundamentalmente va dejando de lado ciertas variables o subvariables que inicialmente eh, tenían la intención de ser integradas. Entonces, en esa línea serían 2 reflexiones fundamentalmente las que me gustaría escuchar. En cuanto a, y finalmente, en cuanto a las propuestas que señalás, la corroboración de la tesis, de las hipótesis, evidentemente han sido satisfactorias, pero sí me gustaría escuchar en torno a las propuestas que se leen al final de tu tesis y que las acabas de señalar, qué posibilidades de aplicación o si ya se están llevando adelante en torno a lo que se señalaba en el final del texto. Entonces, serían como esas 3 líneas de reflexiones más que de preguntas, en mi caso. Bien, doctora, buenos días.
Sí, efectivamente, en el primer punto, pues la toma de fotografía aérea en nuestro país está caracterizado por tiene importantes limitaciones debido a la parte topográfica de nuestro país. Pues consideremos que nuestro territorio, como es muy pequeño, tenemos la presencia de la cordillera, región amazónica cordillera y la región litoral. Entonces, esto muchas veces, históricamente, nosotros se ha planteado, mi institución, el IGEM, ya en diversos periodos de tiempo, lo que se denomina los gap o lagunas, ausencia de información cartográfica o de fotografía aérea por las condiciones climáticas. Entonces, cuando se inició este tema de investigación, pues se planteó primeramente obtener la información inicial, que es la que más nos llevó tiempo, porque son 3 años efectivos de vuelo. Pero al realizar los vuelos, efectivamente, nosotros tenemos las limitaciones de que se nos rompían las líneas de vuelo con los parámetros inicialmente planteados. Es decir, nosotros habíamos planteado inicialmente una planificación de vuelo a escala con GCD de 6 a una altura de vuelo por los 350 a 400 pies, pero cuando efectivamente ya volábamos en el laboratorio aéreo, nos dábamos cuenta que o estábamos sobre las nubes o al momento que tomábamos la fotografía se nos rompían las líneas debido a la variación topográfica que existe. Entonces nos llevó a nosotros a replantearnos como decimos aquí, nuestros cursos de acción. Es decir, cuando salíamos a planificar de vuelo hicimos primeramente unas pruebas. Pues hicimos unas pruebas, digamos, en un sector geográfico definido en la costa ecuatoriana, donde existía la presencia de topografía y una presencia de topografía plana. Entonces hicimos unos 3 vuelos, y entonces identificamos que efectivamente nosotros, al momento de realizar el vuelo, debíamos llevar 3 planes de vuelo durante las operaciones de vuelo. Es decir, si yo volaba a 400 pies y existían nubes, cambiaba mi plan de vuelo y bajaba a 200 y por última instancia yo bajaba la velocidad del avión, bajaba la altura de vuelo y lograba obtener la fotografía aérea. Pero esto de aquí teníamos las mismas limitaciones, teníamos el mismo complejo porque no teníamos la calidad o la escala que nosotros queríamos obtener. Por ello, ya en tierra, nosotros lo que decidimos es hacer una malla de puntos geodésicos anclados en lo que corresponde a las alturas físicas de la nivelación geométrica que hacemos aquí en el país y a la información GPS que tienen las diferentes vías del país. Y establecimos que por cada bloque fotogramétrico, pues le correlacionamos o le ajustamos a la malla de puntos geodésicos en territorio. Entonces nos permitía que todos los vuelos extremos que hacíamos, pues, se puede ajustar a la precisión deseada. O sea, esto básicamente porque al momento de que usted genera los diferentes bloques, pues no se tiene claro, no se tiene claro si esa información le va a servir o no le va a servir, porque se toma fotografía aérea, luego se pasa un proceso de un postprocesamiento, y lógicamente en los ajustes del bloque fotogramétrico se puede evidenciar que no existe y se rechazó el bloque. Entonces, por ello, bajamos las alturas de vuelo. En operaciones de vuelo establecemos diferentes planes de vuelo, capturamos información, enlazamos con los bloques fotogramétricos, anclamos los puntos geodésicos y se pudo mejorar este modelo digital de terreno en la escala que nosotros queríamos. Lógicamente, este es un paso previo a la generación de cartografía. Es decir, nosotros nos enfocamos a la parte superficial, o sea, a anclar, a definir y esclarecer las partes físicas de la superficie a través de lo que se denomina que aplicamos los diferentes términos de geodesia. Porque el siguiente paso de esto de acá, de esta información que se genera, pues la generación de cartografía, que ya es otro paso que es posterior a la restitución. Entonces, las limitaciones en este campo de la obtención de información primaria, pues son bastantes complejas en mi caso por el área de estudio seleccionada. En todo lo que es la cordillera para la región litoral existe lagunas importantes. Entonces, lo que se quiere entender es que con esta metodología que se aplicó, se le pudo aplicar en una emergencia que tuvimos aquí en el Ecuador. Entonces, bajo estos mismos conceptos que aplicamos para la generación de este TM, pudimos aplicarla en áreas donde no había cartografía y nos dieron buenos resultados. Es más, el día de hoy, en la actualidad, están generando información preparándose para lo que es el fenómeno del Niño en cambio en la cuenca del río Guayas, con estas mismas características. Entonces, obtenemos la información que planteamos en la cuenca del río Esmeraldas y se la está aplicando en la cuenca del río Esmeraldas, obteniendo buenos resultados en la parte geodésica, fotográfica y todo eso por el estilo. En lo que corresponde al tema de la información que tenemos en nuestra área de estudio, pues, o sea, en la parte
aparte climatológica especialmente, es bien complejo. O sea, lastimosamente nuestra legislación interna en el país es demasiado complejo la obtención de información, pues existen ciertas restricciones. Entonces, no todas las estaciones, lastimosamente aquí en nuestro país, han concentrado las estaciones pluviográficas, pluviométricas, en zonas que no están identificadas como riesgo. Por ejemplo, la han concentrado en toda la cuenca del río Esmeraldas, río Guayas, en toda la parte baja de la zona litoral, pero no está desatendido la parte del norte, que es la cuenca del río Esmeraldas. Entonces, ello provoca que los estudios que se hayan realizado, la información que se genera, no existe mucha información que se pueda procesar. Pero eso es un complemento a lo que era nuestra parte, el otro objetivo principal, que era la generación de modelo digital del terreno, porque con este modelo digital del terreno, en las comisiones de campo que salieron por la parte de geopedología de la actitud del suelo de aquí del IGM, en base a eso se comenzaron a clasificar los diferentes parámetros de forma, de relieve, incluso se pueden también clasificar las diferentes formaciones en el campo geológico y de edafología. Entonces vemos que si bien el insumo inicial del DTM es un insumo inicial previo, nos ayuda al desarrollo de más variables morfométricas, ¿no? Pero tenemos la restricción de los datos climatológicos, que es tiene mucho déficit de información. Nosotros trabajamos directamente con el INAMI porque tenemos una coordinación directa, incluso ellos no le tenían muy claro la información. O sea, ellos incluso hasta la presente fecha no tienen una clasificación. Estaban recién clasificando la información de 2018. Entonces, no existe esa información. De lo que corresponde a los parámetros morfométricos, nosotros nos anclamos, aquí tenemos un departamento de, de actitud de suelo aquí en el IGM, entonces nos anclamos en esta información inicial y se comenzó a generar los diferentes insumos que se utilizaron en la amenaza. Lógicamente existen ciertas restricciones. Consideramos que lo que hemos planteado en la amenaza se encuentran todos los parámetros que nosotros pudimos recopilar, ¿no? Posiblemente existan más parámetros que requieren un poco más de trabajo. Por ejemplo, las salidas de campo, porque se debe entender que la parte geomorfológica pues tiene que salidas de campo, la fotointerpretación, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el insumo para analizar todos estos parámetros se realizó en base a la fotointerpretación. Porque si tomamos imágenes satelitales, tomen en cuenta que tienen diferente resolución y no tienen muy buena definición. Entonces, lo que se utilizó la fase 1, la parte inicial de la fase 1, para que la gente de campo, en este campo el equipo especializado, pues en base a la fotointerpretación, a base de las geoformas, hagan su análisis en el campo geológico y también en el campo edafológico. Entonces, sí puede existir más variables, efectivamente, pero eso requiere mucho más tiempo y mucho más un equipo interdisciplinario, porque efectivamente a mí en este campo yo soy de profesión geógrafo, pero efectivamente me doy cuenta que este tipo de análisis es con un equipo multidisciplinario en el campo de agronomía, geología, expertise en suelos y un montón de variables que eso sí, prácticamente uno como que se le sale de las manos y uno trata de enfocarse en un aspecto. En lo que corresponde a las propuestas, doctora, efectivamente nosotros cuando generamos ya la información en el 2016, entramos a un proceso de restitución. Entonces, al momento de realizar la restitución, que nos demoró aproximadamente un año, hablemos un año y medio efectivamente, esta información preliminar está siendo utilizada por los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, ahí es cuando ellos, a partir de esta información levantada, se les proporciona la información para que ellos hagan sus diferentes análisis y a lo que corresponde a los planes de desarrollo de organización territorial. Entonces, todo este conjunto de información, cuando iba saliendo, se va generando, se iba poniendo en conocimiento de las diferentes instituciones, porque al hacer un país pequeño, tenemos diferentes organizaciones descentralizadas en la parte de la costa, en la parte de la sierra, en la parte del oriente. Entonces, efectivamente, esta información sirve a las diferentes autoridades locales para que ellos puedan definir sus áreas donde efectivamente la población están asentadas. Hay asentamientos informales, por ejemplo. Entonces, una de nuestras propuestas era que se generen la sociedad esté alerta ante este tipo donde efectivamente no puede existir población en estas áreas, pero efectivamente existen dos temas aquí en el país, en esta área de influencia. La primera es que lamentablemente los asentamientos informales le han ganado a toda la jurisdicción local. O sea, es decir, la gente se ubica en áreas donde efectivamente no tienen ningún costo de suelo, de uso de suelo, se exponen y prácticamente la autoridad o el gobierno local hace muy poco para evitar eso. Entonces, lo que pasa aquí también juega un papel político, o sea, no priman la parte técnica antes que la parte política.
Entonces, ello también ha implicado que todo esto se genere información, sea utilizada y lógicamente esperamos que toda esta información que se genera, pues la utilicen los gobiernos autónomos, sus técnicos, para que le puedan definir, analizar las áreas de amenaza y puedan también establecer ciertas políticas y normas especialmente para evitar que los asentamientos informales y también que se produzca también pérdida de personas. Eso, doctor. Un par de consultas o de preguntas. Al inicio señalabas que en este sector el 30% de la población es la que está expuesta. En términos absolutos, más o menos, ¿a qué población te referís? Y en términos de las propuestas, una de ellas era la necesidad de densificar las estaciones para mejorar el monitoreo seguramente continuo de la región. Entonces, si tenían más o menos identificadas los lugares para la localización de esas nuevas estaciones, si hay propuestas en torno a ello, y bueno, nada más. Sí, sí, en lo que corresponde a la población, en este caso el gobierno autónomo descentralizado de Esmeraldas establece que prácticamente un 200.000 personas, el 30% de la población, se encuentra ubicada, asentada en los ríos Esmeraldas y Teaone. O sea, es decir, en las fotografías aéreas que se evidencian, las riberas han hecho barrios o urbanización, no sé cómo será en otros países, pero aquí lo denominamos barrios, asentamientos informales, incluso para que se considere la magnitud de lo que estamos hablando, incluso justamente en la parte del río Teone queda la refinería Esmeraldas. Supuestamente es un área de seguridad del Estado que debería estar prácticamente, no debería existir población a los alrededores, todo eso. Sin embargo, existen urbanizaciones que se han asentado de manera informal. Entonces, todas esas personas están expuestas a este fenómeno. Incluso aquí es tan grave el asunto que incluso hasta en las laderas de las contiguas a los ríos, la gente se sienta de manera informal. Entonces, son cosas que no ha pasado en este tiempo, ¿no? Hablemos que eso ya viene desde unos 20, 15 años atrás, ¿no? Entonces, antes no existía en nuestro país una definición técnica de cuáles son las amenazas, las áreas de amenaza susceptibles de inundación, de las áreas de amenaza. No existían estos estudios, entonces lógicamente la gente lo que ha hecho es asentarse y lógicamente ahorita sacarles de ahí va a generar un impacto social muy importante, ¿no? Que eso también es una evaluación tanto en la parte social como en la parte técnica. Entonces a eso básicamente está referido el 30% de la población que se encuentra sentada ahí. En lo que corresponde al segundo tema de la densificación de las estaciones, sí, efectivamente nosotros eh, hubiera sido mucho más importante haber tenido las estaciones meteorológicas ubicadas con mayor precisión en la en el río Teaone y en el río Esmeraldas. Porque de las 5 estaciones que se utilizaron, lógicamente nos dan información preliminar, pero no nos da una información más concisa. Al tener más estaciones, más datos, pues se genera una mayor confiabilidad en la información y en el registro de datos. Entonces, existen zonas importantes en las cuales existe un déficit de estaciones. De acuerdo a la normativa internacional, pues existe que la Organización Meteorológica Mundial establece que se debe existir en zonas planas de 2 kilómetros cada estación meteorológica. Aquí no se cumple ese tema. Entonces, hablemos que nuestras estaciones estaban distanciadas en un rango de 25 kilómetros. Entonces, ello implica que sí, efectivamente, se había hablado con el INAMI, con el Instituto de Meteorología y Biología y Historia, pues es importante la densificación. Está en un proyecto, es densificar la parte de la cuenca del río Esmeraldas, porque como le indicaba, solamente existe 5 estaciones efectivas que valen, y de esas 5 estaciones efectivas, hay algunas estaciones que no registran información al detalle, por ejemplo, de días, horas, días, no registran esa información. Existen, la única estación pluviométrica que existe en el aeropuerto de Tachina es la que registra este tipo de información, pero también en cuenta que es una estación que no nos permite realizar un análisis completo de todo el área en la cual estamos haciendo el estudio. Entonces sí es importante establecer las estaciones en lo que es la ciudad de Esmeraldas, los ríos Esmeraldas, río Teone, para densificar y tener mayor información con respecto al campo climatológico. Muchas gracias. Muy bien, doctor Cenciales, ¿preguntas? Hola, buenas. Bueno,
Antes de nada, agradecer a la Universidad Nacional del Sur su invitación. Siempre aprendo muchísimo con estos trabajos y la verdad, como no podía ser de otra manera, en este trabajo también he aprendido muchísimo. Así que, pues nada, muchísimas gracias también a la profesora Giraldi por eh, la dirección de tesis y bueno, por invitarme a aportar lo que pueda en ello. En principio, he dicho que es un trabajo verdaderamente, digo, ha tocado muchísimos puntos diferentes de, dentro de la geografía y del análisis ambiental. De manera que, bueno, ha trabajado fotogrametría, topografía, morfometría, climatología, hidrografía, y la verdad, con una profundidad a veces encomiable. Eh, Dentro de esto, pues bien, simplemente decir que también reconocer que el trabajo está muy bien redactado, se agradece una redacción clara y precisa en el documento entregado, de manera que, bueno, solo me queda pues hacer algunas observaciones, ¿verdad? Eh, mm, También, en la medida de lo posible, van a ser algunas preguntas que quisiera que el doctorando, pues, en la medida de lo posible, responda. Eh, bueno, lo primero es, respecto a la exposición, me ha parecido una exposición muy buena, muy clara. Y claro, bastante exhaustiva, centrada en todos los puntos, con lo que, lógicamente, pues no tengo nada que decir al respecto. Y simplemente, pues, decir que ha sido una exposición bastante buena. El primer punto respecto a la elaboración del modelo digital del terreno me ha parecido bueno, increíble, muchísimo trabajo, evidentemente, un trabajo exhaustivo y muy técnico. Y pues bien, ya cuando entramos en temas en los que yo también personalmente he trabajado bastante, pues donde empiezo a encontrar algunas preguntas que realizar. Lo primero es preguntar al doctorando cuál ha sido el procedimiento de obtención de la jerarquización de la red. En principio, a lo que yo he podido ver por la cartografía y luego buscando propia información, me ha parecido que, bueno, lo del el orden de la cuenca ya lo señalé en la evaluación anterior. El orden de la cuenca, ponerle quinto, sexto, séptimo orden, es un poco aleatorio, partiendo del hecho de que la cuenca viene de la cordillera y no se ha evaluado al completo. Estamos analizando la cuenca baja, que está compuesta probablemente, según recuerdo, por diversas cuencas de órdenes inferiores. En tal caso, claro, al no disponer de una información más exhaustiva sobre lo que sucede aguas arriba, hablar de séptimo orden no lo considero apropiado. Quizás sería más apropiado dejarlo en orden N, especialmente porque lo único que interesa de este orden es conocer que es un orden superior, lógicamente. Y sobre todo lo más importante es tener en cuenta en todo momento que el cauce principal corresponde a una cuenca de mucho mayor tamaño que el resto del área de estudio, lo que implica un comportamiento hidrológico posiblemente más importante que el resto de la cuenca.
Eh, los datos que tengo por aquí anotados eh, señala que la densidad de drenaje es moderada, y le aparece un valor de 1,91. Bueno, en las clasificaciones internacionales habituales, normalmente una densidad de drenaje muy baja. Por otra parte, es normal si estamos hablando de un espacio de alta cobertura de vegetación, pero en cualquier caso es una densidad de drenaje tan baja que lógicamente refuerza esta posibilidad de inundaciones bruscas, realmente porque no hay un drenaje adecuado, no hay un drenaje eh, conveniente para las aguas que se precipitan en esta cuenca. Eh, Otro de los aspectos que, bueno, que simplemente eh, quería señalar es, no sé si ha contado con soporte técnico, la metodología de trabajo, los procedimientos de trabajo para racionalizar el trabajo, como son los soportes RAS o trabajar con ArcGIS o con Web. Son programas que bueno, realizan un poco la carga de trabajo, que en este caso me consta que ha sido abrumadora y que, bueno, en ocasiones puede dar lugar a intentar terminar el trabajo antes de la cuenta, porque realmente doy fe que puede llevar años hacer una jerarquización a mano. De manera que, bueno, actualmente, afortunadamente, mm, cuenta con procedimientos tecnológicos que permiten racionalizar este trabajo. Otro de los aspectos a ver es, en el capítulo de climatología, definir qué se entiende por extremo, es decir, qué se ha entendido por evento extremo. Eh, en cada clima, en cada lugar, un valor extremo va a tener una entidad diferente. No es lo mismo hablar de una presentación de 30 litros en 24 horas, pongo, en el Ecuador, que en mitad del desierto. No es, en fin, hay que tratar de categorizarlo de alguna manera. Y claro, en esto hay, en las páginas 115 y 116 del trabajo enviado, he encontrado una fórmula en la que se emplea la expresión clima. Realmente es excesivamente impreciso ese valor y bueno, me hubiera gustado saber cuál es el- o los parámetros que se tienen en cuenta a la hora de abordar ese término clima. También se habla de la evolución de las precipitaciones, de la tendencia de las precipitaciones. Actualmente, el procedimiento, bueno, actualmente ya desde hace bastante tiempo, el procedimiento adecuado vendría a ser un test de Mann-Kendall más que trabajar con comparación de valores medios. De manera que, bueno, en general eso, junto con... Ah, sí, mi última pregunta al respecto, ¿por qué emplea los polígonos de Thyssen y no, por ejemplo, trabajar con un gradiente pluviométrico? Ya son que las estaciones están dispersas y alejadas unas de otras. Esto es muy común, desgraciadamente, en muchísimos lugares. Y entiendo la necesidad de solicitar más estaciones, aunque muchas veces choca uno con la administración cuando hace esa petición, lamentablemente. Decir que si tenemos las estaciones a distintas altitudes, aunque sean leves, podríamos emplear distintos tipos de gradientes y a partir de ahí con ArcGIS simplemente planimetrar, ay, perdón,
planimetrar el área, finalmente a lo mejor acorta un poco el trabajo respecto al empleo de los polígonos de Thyssen. Bien, estas son mis anotaciones, principalmente de dudas a aclarar. Francamente, encuentro un análisis de evento histórico muy, muy interesante. El análisis de la susceptibilidad de inundación con su cartografía resultante es verdaderamente, creo, desde mi punto de vista, meritorio. Y señalar que las propuestas realizadas finalmente, bueno, son bastante interesantes y conectan la tesis con la gestión del territorio. Desde mi punto de vista, simplemente yo aconsejaría, a caso de publicar este trabajo, que supongo que se publicará, eh, profundizar un poco más en estos términos de la gestión del territorio, particularizar, ampliar la escala de detalle para valorar en profundidad, eh, ah, lamentablemente esto sería una segunda tesis, ¿verdad? Eh, Aumentar en profundidad esas áreas afectables por la inundación en la cuenca baja. Desde mi punto de vista, bueno, francamente, felicitar al doctorando y nada más por mi parte. Muchas gracias. Doctor, buenos días. Muchas gracias por la Ujú. información. Y sí, efectivamente, doctor, eh, nosotros al momento de generar el modelo digital del terreno, generamos un mayor digital del terreno a mucho mayor detalle, a mucho mayor escala, se podría decir. Sí, efectivamente, bueno, sí, también tuve yo un problema al momento cuando se le envió la primera revisión, pues nos dimos cuenta que esa información se envió con otra escala. Y entonces justamente en esta identificación de este error, pues nosotros nuevamente tuvimos que volver a restituir, no el DTM, porque el DTM ya estaba generado, sino que hubo una confusión de información. Entonces, básicamente en esta restitución se llegó a determinar que existía una mayor presencia de todo lo que corresponde a los afluentes primarios y secundarios. Y dentro de esto de acá nosotros habíamos planteado que el procedimiento de jerarquización, pues utilizamos el método Strahler. Sin embargo, como usted dice, efectivamente, pues, debido a la prolijidad de la investigación, pues nosotros lo realizamos a través de la institución de jerarquización de la red de drenaje. No utilizamos la parte técnica, si los métodos tecnológicos que tienen los diferentes sistemas de información geográfica o los hidrológicos, debido a que ellos en algún momento cuando se ingresaba el modelo digital del terreno, no detectaban en sí las características topográficas entonces, lo que hacía es unir dos afluentes o no identificaba los diferentes afluentes. Entonces, ello nos daba errores, o sea, que prácticamente seguíamos con el mismo error que se había detectado inicialmente. Entonces, lo que determinamos es hacer un método de jerarquización de Strahler a través de la restitución. Lógicamente, eso nos llevó bastante tiempo porque tome en cuenta que ese error fue detectado en el mes de noviembre y prácticamente sí, nos demoramos siquiera unos 3, 4 meses en establecer bien esa definición. Lógicamente, como usted decía, doctor, y tomo sus palabras, pues eso sí es un trabajo titánico hacerlo de manera manual, que prácticamente se lo realizó. Pero lo que nosotros quisimos asegurar que efectivamente con esta jerarquización se pudo detectar que existe mayor presencia de esta red de drenaje, de la que anteriormente con los sistemas se obviaba, se eliminaba esos afluentes. Por ejemplo, en una misma inclinación o en una misma convergencia de cumbres, pues se eliminaba esto de aquí, entonces nos causaba ese problema. Y efectivamente, a nosotros al considerar la cuenca baja del río Esmeraldas, yo tomo sus palabras de la orden de la cuenca. Efectivamente, deberíamos haberla considerado como N. Pero básicamente nosotros, como quisimos inicialmente generar un modelo digital a gran escala, o sea, quisimos implementar esa utilización de manera que nos sirva en algún producto que sea, o sea, que se use en territorio. Lógicamente, toda la cuenca del río Esmeraldas viene desde la cordillera de los Andes. Lógicamente, tiene la cuenca alta, intermedia y la baja. Y lógicamente,
al momento que llega o que confluyen al río Esmeralda, según el río Blanco y el río Sade. Pues el río Blanco y el río Blanco y el río Sade, lógicamente, tienen una orden de cuenca que viene de innumerables afluentes primarios y secundarios de la cuenca intermedia. Entonces, sí, efectivamente, el orden 7 para este análisis se utilizó para darle, como decirle, un nombre y un apellido en el tema para... uno siempre tiene ese temor de que posiblemente le indiquen por qué no se pone el orden, el tipo de cosas, ¿no? Lógicamente estamos conscientes de que al ingreso de todo lo que es los caudales, efectivamente tiene un innombrable red de drenaje que se podría considerar como un orden N. Sí, efectivamente, porque si analizamos toda la cuenca, lógicamente podríamos... sí. Pero justamente había un problema y justamente nos planteaban la posibilidad de realizar el análisis de toda la cuenca del río Esmeraldas. La cuenca del río Esmeraldas comprende todo lo que es el 20% del territorio ecuatoriano. Y dentro de esa cuenca del río Esmeraldas existen importantes gaps que no estaban solucionados inicialmente. O sea, podíamos haberlo realizado pero con escalas unos 100.000, unos 50.000, que no hubiéramos tenido el mismo resultado. Porque no teníamos la definición de cómo obtener cómo generar un DTM sin cartografía previa en lugares donde hay gaps. Entonces, efectivamente, al momento que se analizó la cuenca, básicamente nos iba a llevar demasiado tiempo en la generación o el levantamiento de esta información. Lógicamente, ahora lo que se propone es que con este modelo digital del terreno que se levantó, se lo está aplicando en otras áreas y nos está dando buenos resultados. Entonces, el siguiente paso posterior sería ya identificar todas las cuencas de todo el país en base a estos gaps importantes que hay en lo que corresponde a esto. Entonces, sí, efectivamente, nuestra orden de la cuenca, para nuestro caso de estudio, disculpe que nuevamente le voy a ser reiterativo, se le quiso dar, como decir, un nombre y un apellido por el tema de investigación, pero efectivamente, al ingreso del río Esmeraldas, que conforme el río Blanco y el río Sades, existen innumerables afluentes que prácticamente superarían los órdenes. O sea, como te dice, pues inclusive podríamos definir un orden indefinido de afluentes. En lo que corresponde esta jerarquización está ligado a lo que se denomina la red de drenaje. Efectivamente, en la parte inicial teníamos una red de drenaje que contradecía lo que habíamos hablado inicialmente en la primera presentación, que lógicamente con esta mejora se pudo sustentar de cierta manera, lógicamente, esta densidad de drenaje y también con las formaciones con el campo de la geopedología. Nosotros en el tema yo específicamente me anclé al equipo técnico que existe acá en el IGM de geopedología. Entonces ellos básicamente con la información del ETM, la densidad de drenaje, se pusieron a identificar diferentes formaciones, tanto la geológica como la grafología, que nos permiten identificar efectivamente lo que usted acaba de indicar con respecto a la densidad de drenaje. En el tema de lo que corresponde a climatología, eh, podría decir que básicamente una falla importante en territorio es la ausencia de estaciones y de información. Este, Lamentablemente en nuestro país no tenemos esa cultura no teníamos la cultura hace mucho tiempo de tener una línea de tiempo del estudio hidrográfico de cada área de estudio que corresponde. Sin embargo, se ha levantado toda la información, se ha recopilado toda la información histórica, la información que tienen las estaciones. Hemos asistido al INAMI con los diferentes técnicos y efectivamente vemos que esta parte de esta cuenca baja del río Esmeraldas existe un gran déficit de información y de estaciones. Un gran déficit debido posiblemente no tiene mucho interés el analizar, o posiblemente se considere que tener 2 o 3 estaciones con eso bastaría. Pero al momento de que pasan estos eventos de inundaciones, etcétera, existe esa preocupación del por qué no se tiene. Como les decía anteriormente, solamente en toda esta área de estudio en la cuenca baja existe una estación pluviométrica, la que registra el tiempo de hora, días, todo eso. Una estación para toda la cuenca no es lógico, o sea, no nos puede dar un mayor sustento a la información. Efectivamente, nosotros se ha tomado el tema de los eventos extremos categorizados en base a lo sucedido como referencia del EPODA 97-98 de los fenómenos del Niño, que son categorizados como extremos en todo el país. Entonces, a partir de ahí, en base a las anomalías, pues se determinó pues los eventos extremos de precipitación. Posiblemente sí, efectivamente, mayor información, si hubiéramos tenido mayor clasificación en la información proporcionada por las estaciones, hubiéramos tenido una mejor clasificación amparada en los diferentes periodos de tiempo en los que se analiza. En lo que corresponde a los polígonos los de Thyssen, nosotros lo que quisimos hacerlo, lo que propusimos realizarlo, es definir las áreas de influencia.
efectivamente para identificar que dentro de un área, de una estación hidrográfica, contiene un área de influencia de un espacio geográfico y definir ahí básicamente analizar el tema de la influencia del comportamiento de precipitación. Dentro de estos polígonos de Thyssen, pues nosotros habíamos considerado, bueno, en nuestro país no tenemos un área plana, o sea, literalmente llano, plana, que no superen los 100 metros. Tenemos unas condiciones meteorológicas condiciones topográficas muy diversas. O sea, en un área pues de tener 10 metros como tiene 100 metros inmediatamente. Entonces lo que quisimos nosotros es englobar las áreas de influencia basadas en las características de cada estación para analizar por áreas de influencia. Fue nuestra propuesta. En lo que corresponde al tema de la escala de detalle en territorio, pues sí, efectivamente, nosotros al generar esta información, pues debemos aspirar que este detalle obtenido en este modelo digital del terreno sea en beneficio de los diferentes estudios técnicos que hagan las diferentes instituciones. Y, lógicamente, nosotros no tenemos las instituciones, no son 100% técnicas. Las instituciones, por ejemplo, las que se encargan de riesgos, las instituciones que se encargan del tema del análisis climatológico y todo eso acá. ¿Por qué? Porque son instituciones que cambian de gobierno, cambian de autoridades, incluso cambian de técnicos. Entonces no existe una continuidad en esto. Sin embargo, toda esta información, aquí en el país tenemos diferentes comisiones. Por ejemplo, se ha conformado una comisión para el estudio del fenómeno del Niño, donde se entrega toda esta información. Entonces, lógicamente, las escalas, este tema de tener más detalle, sirve de mayor información, mayor análisis, para que ya en territorio, en este caso por el fenómeno del Niño, que estamos ya a puertas de tener esa presencia, pues puedan ser analizados, corroborados y utilizar la información con respecto al territorio. Las áreas, todo lo que hemos visto de los mapas, han sido detallados a mayor detalle. Específicamente, quisiera yo entender que aquí en el país creo que es la única información que existe a esa escala en la cual se definen las áreas de inundación, tomando en consideración de que todos estos factores siempre se ha hecho a escalas por satélite o a escalas 1.50.000. Lógicamente, este insumo del modelo aquí complementado con los diferentes parámetros, tanto en la parte de clima, en la parte de morfología y, lógicamente, hacer la comparación de análisis de amenaza, pues nos da un mejor resultado. Sin embargo, como yo mencionaba anteriormente, y yo tomo las palabras también, es que sí es importante conformar un equipo multidisciplinario, porque se lleva muchas aristas, ¿no? Y cada arista posiblemente le pueda llevar años de levantamiento de información, etcétera. Entonces, sin embargo, se ha dado el primer paso, pero yo que posiblemente las siguientes líneas de investigación sobre los resultados obtenidos darán mejores resultados de lo que se ha esperado en este momento. Eso, doctor. Muy bien. Solo una pequeña pregunta. ¿La única estación que hay es pluviométrica o Sí, pluviográfica? cuando yo realicé toda esta investigación, nos dieron información pluviográfica. Cuando hubo una observación del tema de por qué no habíamos considerado el tema de las horas, de los días, nuevamente acudimos al INAMI y encontramos una estación que no era del INAMI, sino era de la Dirección de Aviación Civil, que era que se encontraba en un aeropuerto alterno que tiene Esmeraldas. Esa estación era pluviométrica, pero existía una estación con importantes lagunas de series de tiempo. Entonces no existía esa información para poder solventar la duda que se tenía inicialmente. De acuerdo, gracias. Muy bien, Por mi gracias. parte, nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Cenciales. Pasamos a las preguntas entonces del doctor Gentili. Bueno, buenos días nuevamente para los que no pude saludar al principio. Felicitar, tengo una listita acá de cosas anotadas. Felicitar al ingeniero Gómez Espinosa, Juan Pablo, por la tesis presentada y a la doctora Geraldi por la dirección. Organicé más o menos en 4 partes esta pequeña sección. Por un lado, quiero agradecer en lo personal a la Secretaría de Posgrado del Departamento por permitirme formar parte de la evaluación de esta tesis y compartir el jurado con mis colegas conocidos. Y en lo institucional quiero digamos, marcar como bueno que se haga una nueva defensa de tesis en el marco del convenio entre el IGN de Puebla y nuestro departamento. Ya entrando en la tesis propiamente,
en cuanto a lo formal, bueno, la tesis hizo en tiempo según reglamento. Rescato, al igual que el resto de los jurados, la claridad tanto en la digamos, expositiva y en la presentación. Esa presentación, si bien tuvo abundante información y bien presentada, digamos, no era algo como excesivamente cargado. En cuanto al contenido de la tesis, quiero destacar el enfoque realizado, que es claramente geográfico, un informe bien sistémico, como mencionaron, abordando muchas de las dimensiones digamos, que se necesitan en este tipo de investigaciones donde se hace un abordaje de la geografía física principalmente, pero digamos, llegamos a la parte aplicada donde estamos los humanos como destinatarios. Al igual que los jurados, bueno, varias cosas ya fueron dichas, destacar la importancia metodológica y de desarrollo de todo lo que es el DTM, digamos, como base para el resto de la investigación, digamos, en países como los nuestros, digo, en el sentido sudamericano, es escaso contar, digamos, muchas veces el insumo básico son DSMs y no DTMs, porque los DTM que hay son, digamos, a escalas muy chicas, o si hay escalas grandes son con poca cobertura, con lo cual eso es un buen aporte para la tesis puntualmente y para el país en sí, ¿no? Bueno, en relación con este DTM, claramente el detalle metodológico con el cual lo has explicado fue muy grande, tiene que ver claramente con tu exposición y perdón, con tu especialización, con tu formación, y claramente es la base para la tesis. Quiero destacar también, digamos, el aporte que significa el producto final o la tesis digamos, no solo como insumo académico, sino para la gestión en el territorio de tu país, ¿sí? Puntualmente en esta zona claramente. Como preguntas, bueno, en mi caso hubo algún intercambio, respondiste o respondieron las preguntas a las cuales solicité. Dos cuestiones, dos comentarios para resaltar un poco, algunos van en línea con los del doctor Cienciales. Digamos, una de mis dudas planteadas tuvo que ver con la selección de la metodología de Otto Fastetter, ¿sí? Digamos, para el recorte, areal del área considerada, ¿sí? O sea, digamos, un análisis morfométrico, como bien se dijo, profundo, digamos, y ese análisis morfométrico responde siempre a la lógica hortoniana de la organización de las cuencas, de ahí todo lo que tenía que ver con la jerarquización y demás, mientras que la metodología de Fastetter tiene digamos, un corte principal de organización o de codificación de cuencas, y un poco ver esa discrepancia entre las dos cuestiones, o sea, esa diferencia entre las dos metodologías, ¿no? Un poco estuvo respondido con lo que consultó el doctor Cienciales. Y la otra pregunta también, un poco en relación al modelo puntualmente, digamos, a la consideración del modelo de la variable precipitación digamos, en una resolución temporal anual, ¿sí? Digamos, entiendo, como bien dijiste, por una escasez de datos, digamos, en contraposición a una posible diferencia, digamos, a la diferencia altitudinal que hay en la cuenca, desde la cordillera de los Andes a la costa, tal vez datos, esto es a modo de comentario claramente, es una escasez de datos por lo que comentaste, digamos, un dato óptimo del modelo podría haber sido tal vez una precipitación en 24 horas o algún valor que permita reflejar la dinámica torrencial, si se quiere, que tiene de una cuenca con determinada altura, digamos, ¿no? Estas dos últimas son comentarios para tal vez explayar un poco, sobre todo el primero, porque sobre este segundo creo que hiciste referencia a la escasez de datos, ¿no?
Por mi parte nada más, volver a detallar la importancia de productos con este abordaje sistémico y a esta escala de trabajo, eh, digamos, para áreas en los que suele no existir, tal como nos pasa a nosotros, y, digamos, digamos, y visibilizar también que como pasa en todas las tesis, seguramente te ha pasado y te va a pasar, has visto líneas con estos comentarios que hemos hecho en cada uno de los jurados en diferentes líneas, seguramente has visto líneas de continuidad para tu trabajo profesional, en este caso dentro del instituto, hacia dónde avanzar en la continuidad de esta línea, ¿no? Doctor, buenos días. Sí, efectivamente, dentro del objetivo principal pues, que se propuso la presente investigación era como insumo principal es la generación metodologías para establecer modelos digitales de terrenos en lugares donde exista lo que habíamos visitado, los gaps. Justamente en el tema en el primer punto de lo que corresponde a la utilización del método FastFaster, pues nosotros se consideró que básicamente esta metodología nos permitía a nosotros identificar de cierta manera la parte de la cuenca baja del río Esmeraldas. Considerar toda la cuenca del río Esmeraldas era poco compleja en el tiempo, ¿no? Porque lógicamente nos hubiera llevado un poquito más de tiempo, un poco más de detalle, incluso posiblemente no se hubiera alcanzado los objetivos propuestos inicialmente. Entonces, dentro de ella, de esta metodología, pues utilizamos ello porque justamente identificaba lo que corresponde a la cuenca de baja del río Esmeraldas. Eh, eh, Haciendo una comparación con el método Juntiano, pues lógicamente esta parte, justamente esta unidad geográfica en el nivel número 4, establece claramente, realizando, comparándole con los diferentes sistemas hidrográficos que existían, porque inicialmente nos fuimos por una línea a establecer nuestra propia clasificación en base a todas las teorías que había en la clasificación de esta cuenca hidrográfica, y justamente en los diferentes análisis coincidía que esta unidad geográfica que corresponde a la cuenca baja del río Esmeralda pues, coincidía con la distribución Paz-Faster, que es la unidad en el nivel número 4. Entonces, por qué se llegó a esa conclusión? Pues debido a que el modelo digital del terreno nos permite realizar las limitaciones y la correspondiente estructura de la cuenca. Sin embargo, no teníamos mucho más allá de esa unidad hidrográfica, lo que nos impedía hacer un análisis completo de todo lo que es la cuenca del río Esmeraldas. Dentro de esta parte se analizó la parte morfométrica, anclados en el modelo digital del terreno. O sea, tome en cuenta que todo lo que se hizo el detalle de esta detalle que se obtuvo en el DTM, se lo pudo introducir para el equipo técnico, en este caso del área de aptitud de suelo que tiene acá la institución, y en base a ella se pudo hacer una reclasificación a través de fotointerpretación anclado en esta unidad, en esta área. ¿Por qué no se pudo expandir un poco más? No sabíamos inicialmente o no teníamos la solución para obtener la solución final para obtener la generación de cartografía en áreas donde efectivamente no existe cartografía o modelo digital del terreno. Como justo me indicaba, doctor, muchos países tenemos los DTS. Y cuando tenemos DTM tenemos con poca información. Entonces, como no sabíamos inicialmente cuál era la fórmula o cuál era la metodología para obtener esta información, lógicamente optamos por irnos por este camino, de manera a tener una solución, plantear soluciones a futuro, determinar dónde se puede obtener cartografía, implementar diferentes metodologías y también, lógicamente, respetar lo que tiene la clasificación que tiene el Instituto Nacional de Meteorología e Historia en su clasificación. Lógicamente, el instituto, todos sus estudios los realizan amparado en este tipo de clasificación. Sin embargo, una parte importante fue no tener información para poder realizar la mayor, porque imagínense lo que se hubiera sido hacer una clasificación con otra escala y después ajustarla a una nueva escala, nos hubiera provocado serios problemas al momento de definir o analizar el área de estudio. En lo que corresponde al tema del modelo de la amenaza, pues lógicamente nosotros debemos considerar que esta es una propuesta de modelo, que es ajustable. O sea, es decir, si yo mañana el país pone más estaciones, las recopila a cuestión de horas, días, lo que corresponde a 24 horas, este es un modelo ajustable.
sea, este es el esqueleto para ir maniobrando en diferentes variables que se vayan generando a posteriori de esta investigación. Lastimosamente, y justamente fue también parte de lo que nosotros habíamos justificado en las preguntas que nos realizaron, al momento de que nos pidieron se identifique el motivo del por qué no se incorporó el análisis de 24 horas, justamente también estuvo la observación de doctor Cienciales, pues nosotros nuevamente volcamos al INAMI y nuevamente verificamos estación por estación, estación por estación, y efectivamente no registramos los valores de 24 horas, las estaciones. La única estación que habíamos tenido era la distribución pluviométrica. Esa era la única estación en todo el área de estudios. Hablemos que al lado de nuestra cuenca se encuentra la cuenca del río Guayas y no tienen información. Entonces, este déficit de información no nos permite realizar un análisis más exhaustivo, o sea, o poder generar información o modelos sobre una información que prácticamente se tiene solamente en una estación. Entonces, nos complicó mucho. No consideramos ese uso de una sola estación. Sin embargo, lo colocamos en el texto que se envió para la revisión de cada uno de ustedes. En la última parte se analizó cada estación, las intensidades de esa única estación pluviométrica que había. Y lógicamente está ligado a que a posteriori se genere, se identifique o se respete lo que dice la Organización Meteorológica Mundial, de las distancias en las cuales debe estar una estación meteorológica en base al tipo de terreno, que puede ser plano, llano, lo que corresponda. En lo que corresponde a las líneas de continuidad, pues efectivamente eh, se ha identificado que este trabajo debe ser mejorado o complementado en un área más grande. Posiblemente ya en el siguiente estudio se podría realizar el análisis de toda la cuenca del río Esmeraldas, tomando en cuenta los diferentes factores que se habían iniciado inicialmente. Y lógicamente esta también pasarle a la parte también de las otras cuencas, las cuencas del río Guayas y todas las demás cuencas. Otra parte muy importante es que con estos modelos digitales del terreno o con esta definición de las áreas de amenaza, las áreas de susceptibles a inundación, se puede entregar a las diferentes autoridades locales para que se haga, en cambio, la continuidad en la parte social. ¿A qué me refiero? O sea, embarcado en estos productos, comenzar a realizar los planes de organización territorial anclados en la parte técnica. Y también, lógicamente, si tomamos en cuenta el conjunto de todo esto de aquí, le va a permitir a los futuros tesistas anclados en este paso inicial, pues, a ahondar más en la parte geomorfológica, en la parte geológica, en la parte de suelos, en posiblemente plantear nuevas soluciones a la cuenca, al recurso hídrico y a un montón de variables que les he propuesto. Eso, doctor. Bien, por mi parte, ninguna pregunta más. Felicitar de nuevo al tesista y a la directora, al equipo de trabajo. Bueno, muy bien, muchas gracias, Gentili, Jorge. Eh, Pasaríamos ahora, si me permiten, habilitar un espacio para que la directora pueda decir algunas palabras y luego ya haríamos lo propio con el doctorando y pasaríamos a... Doctora Bueno, Gentili. gracias por el espacio. Bueno, primero felicitarte, Juan Pablo, por el arduo trabajo, también porque pasamos muchos altibajos en esto de compatibilizar el hacer una tesis desde el punto de vista académico, trabajar y tener las responsabilidades que vos tenías, las misiones que tocaron en el medio y los parates que tuvimos que tener. Retomar una tesis cuando uno viene de esas misiones requiere un esfuerzo muy grande, así que por eso te felicito por el esfuerzo, por la dedicación. Y bueno, para mí encantada de haberte acompañado en el proceso de tesis. Aportes que realizaron sirvieron para mejorar considerablemente y para hacer una revisión, ¿no? También hicimos una revisión de algunos parámetros, como explicó Juan Pablo, así que agradecerle a los tres jurados por el tiempo y por los aportes. Y bueno, y seguramente nosotros seguiremos trabajando juntos, seguiremos en contacto, así que bueno, nada más que felicitarte, Juan Pablo, fue un placer. Y gracias también a Guillermo y a la Secretaría de Posgrado por dedicarse y por dedicar el tiempo. Bien, muy bien. Juan Pablo, sí. Sí, bueno, primeramente yo quiero agradecer en especial a mi doctora de tesis, la doctora Alejandra Geraldi, a la Universidad Nacional del Sur también por habernos dado la oportunidad de seguir esos estudios y especialmente a mis jurados que
Efectivamente, como decía la doctora Geraldi, pues uno se aprende en cada observación, en cada corrección que se hace, uno aprende más. Yo les agradezco la paciencia, el haber esperado tanto tiempo para nuevamente presentar la modificación, pero eh, sí, en verdad, la observación que nos hicieron nos permitió nuevamente replantear, verificar, mejorar y subsanar los errores que posiblemente no se hubieran detectado en otros tipos de observaciones. Les agradezco por su tiempo, por sus conocimientos y yo siempre a las órdenes aquí en el Ecuador, cuando ustedes lo requieran, siempre estará mi aporte y me ayudan en lo que me corresponde. Muchas gracias por todo a todos. Muy bien, gracias Juan Pablo. Antes de pasar al dictamen, en nombre de la Secretaría de Posgrado del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur, yo les quiero también agradecer tanto a los integrantes del jurado por haber aceptado evaluar esta tesis, que siempre es complejo conformar estos tribunales, y también por la excelente predisposición que han demostrado a lo largo de todo el proceso de evaluación de tesis, que culmina, bueno, hoy con la defensa finalmente del ingeniero geógrafo Juan Pablo Gómez Espinosa. Bien, vamos a proceder entonces a leer el acta correspondiente a la defensa de tesis en la ciudad de Bahía Blanca a los 30 días del mes de mayo de 2023, siendo las 8:30 horas, se constituye por videoconferencia, bajo las normas del Departamento de Geografía y Turismo y de la Universidad Nacional del Sur, el jurado designado para entender en la defensa de tesis de doctorado en Geografía, conformado por el doctor José María Esenciales González, de la Universidad de Málaga, la doctora Mirta Liliana Ramírez, de la Universidad Nacional del Nordeste, el doctor Jorge Osvaldo Gentili, de la Universidad Nacional del Sur, y cuyo tema es Estudio de la amenaza de inundación en la cuenca baja del río Esmeraldas a partir de Geotecnologías, Ecuador. Presentada por el ingeniero geógrafo Juan Pablo Gómez Espinosa, cédula de identificación 110-347-241-9, dirigida por la doctora Alejandra Mabel Giraldo. El trabajo presentado por el doctorando denominado Estudio de la amenaza de inundación en la cuenca baja del río Esmeralda a partir de Geotecnologías, Ecuador, se considera completamente original, basándose en una gran cantidad de diversidad de trabajo propio. La convergencia de muy diversas líneas de trabajo en una sola tesis proporciona originalidad al trabajo. El texto se desarrolla a partir de la formulación de dos hipótesis que estructuran la investigación. Presenta objetivos generales y específicos y la identificación de 4 fases en el proceso de la investigación. La metodología de trabajo, aplicada en cada una de las etapas del proceso de investigación, métodos y técnicas variados, posibilitaron arribar a los resultados. En este sentido, es preciso destacar, en primer lugar, que el trabajo de campo y gabinete para la generación de un modelo digital del terreno local de alta resolución espacial es un instrumento de relevancia debido a que la complejidad topográfica y las condiciones climáticas dificultan la captura de información de detalle. En segundo lugar, el empleo de software SIG para el análisis espacial y la elaboración cartográfica, principal medio de presentación de los resultados. Además, en la tesis se analizan los factores físico-naturales, geológicos, morfométricos, edafológicos y meteorológicos climáticos que condicionan la dinámica del área objeto de estudio. Cabe destacar asimismo que el ingeniero Gómez Espinosa, como consecuencia de las devoluciones realizadas durante el proceso de evaluación, ha realizado aclaraciones y correcciones sugeridas por los integrantes de este tribunal. Luego del análisis realizado, se alcanza un modelo cartográfico de amenaza de inundación en el área de estudio que puede ser de gran utilidad para la gestión del territorio. Los resultados alcanzados demuestran que se ha logrado corroborar las hipótesis planteadas inicialmente, a la vez que el trabajo de tesis concluye con un conjunto de propuestas que permitirían colaborar con las instituciones y organismos encargados de mitigar los riesgos de inundación. Finalmente, se destaca la calidad y claridad de la exposición apoyada con una presentación que sintetizó el desarrollo de la tesis realizada. Además, el dictorando respondió con solvencia y precisión técnica a las preguntas realizadas por los miembros del tribunal. Por lo expuesto, este tribunal decide por unanimidad aprobar la tesis con la calificación de 10 sobresaliente. Sin más que tratar, y siendo las 11:15, se firma el presente dictamen en forma digital y adjuntando copia de DNI de cada miembro del jurado. Pues muy bien, habiendo leído el dictamen final, nos queda más que felicitar al nuevo doctor en geografía, ingeniero Juan Pablo Gómez Espinosa. Así que felicitaciones por el gran trabajo y lo mismo hago extensiva las felicitaciones a la directora, ¿no? A Alejandra Geraldi. Muy bien.
Y bien, y agradecer una vez más al jurado por el excelente trabajo que han desarrollado a lo largo de todo este proceso que se extendió por bastantes meses. Muchísimas gracias. Gracias al jurado. Bien, primeramente, Bueno, muchas gracias a todo el jurado, doctora y doctor Guillermo Ángeles, muchas bueno. gracias por todo. Felicitaciones, doctor. Felicitaciones, Alejandra. Y también en nombre, o sea, en el nombre de Guillermo, a toda la universidad, el Departamento de Geografía y Turismo, que, bueno, una nueva graduación siempre es un motivo de celebración. Sí, sí, muchas gracias. Gracias por Gracias, esta doctor. oportunidad de ser parte. Muy bien, gracias a ustedes y bueno, y en alguna próxima tesis seguramente nos estaremos encontrando.